Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este domingo de podcast aquí en Jugo de Cactus, en la sección La Silla del Bisonte Volador. Y sí, tengo puesto el gorro, pero no tengo puesta sudadera porque sí está haciendo frío, pero más que nada es porque mi cabello está en esa etapa de que me lo estoy dejando largo y no se peina con nada y no se acomoda. Entonces cuando me lo dejo sin nada se ve como una maraña plasta sin forma alguna y no me gusta cómo se ve. Entonces estaremos entrando a la temporada que de hecho queda perfecto con la temporada de que siempre van a ver con algo en la cabeza. Porque estamos en esa etapa incómoda del crecimiento de cabello. Pero todo esto a ustedes les vale madre. Lo que a ustedes les importa es que el día de hoy retomamos la lectura del libro de Roku. Y no les voy a mentir, estoy grabando esto sin haber checado el PDF de la traducción que pueden encontrar en el link que está en la descripción de este video, de cuántos capítulos nos quedan por leer del libro de Roku. Según yo, si no mal recuerdo... Ah, sí, por cierto, están arreglando cosas en mi casa, por eso se escuchan golpes. Me disculpo, es algo que no puedo evitar. Pero bueno, retomando. No sé si son 55 o 60 los capítulos que tiene la novela de Roku. Según yo, son 55, por lo que si la semana pasada nos quedamos en el 43 y estamos leyendo de a 4 capítulos por episodio, creo que todavía nos quedan 2 domingos o 3 domingos de podcast, dependiendo de lo largo de los capítulos. Hasta donde yo sé, en el momento en el que estoy grabando este video, el día de hoy, este domingo, vamos a leer 4 capítulos: el 44, el 45, el 46 y el 47. Y nada más, para dejar para el siguiente domingo el 48, el 49, el 50 y el 51. Y dentro de 2 domingos el 52, el 53, el 54 y el 55. Según yo son 55 capítulos los que tiene la novela de Roku. De nuevo, no estoy seguro. En cualquier caso, ya saben que el Mr. Cactus de la edición aquí va a poner la foto de portada de este domingo, diciendo cuáles van a ser los capítulos que vamos... No cuáles, cuántos van a ser los capítulos del día de hoy que vamos a leer en este podcast, La Silla del Bisonte Volador. Por lo que corto con la guaguara y comencemos. Capítulo 44. El encuentro con el destino. Sosin se alejó cuando el fuego se extinguió. No quería ver el cadáver. Kosaru le había asegurado que se sentiría cada vez menos con cada vida que quitara, pero seguía siendo solo la segunda vez, y la primera que lo había hecho intencionadamente. Al menos no había nadie allí para ver sus manos temblorosas o su rostro pálido. Aún así, hizo todo lo posible por calmarse y continuar su camino. No quería matar a la chica. Le gustaban las mujeres fuertes y con talento, y la oferta de que se uniera a su guardia real era sincera. Así que no era nada contra ella. Simplemente no había tenido más remedio que atacar primero y hacer lo necesario para llegar hasta su amigo. Por desgracia, en cuanto conoció a Malaya, vio en sus ojos que acabaría intentando matarle. Ese era siempre el problema con las mujeres feroces que pensaban demasiado. Herramientas útiles hasta que dejaban de serlo. Solo era cuestión de tiempo hasta que la mente de Dalisai también la llevara al límite. Por mucho que Sosin hubiera llegado a disfrutar de su compañía, estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta si no podía mantenerla a raya. Volviendo a centrarse en el presente, Sosin vio la puñalada en su estómago que Malaya logró darle antes de que le apartara la mano. Era más profunda de lo que pensaba, pero no importaba. Se aflojó la túnica, se sacudió las manos y echó a correr hacia la cueva sagrada. Necesitaba ayudar a Roku. Su amigo era hábil, pero no era un verdadero luchador, y siempre le faltó la ferocidad y las determinaciones necesarias para asestar el golpe final. Nunca había luchado un solo Agni Kai. Yasu siempre intervenía en su lugar, y Sosin asumió esa responsabilidad tras la muerte de Yasu. No, Roku no estaba preparado para ser el avatar. No como Yasu, que había nacido minutos antes que Roku. No como Sosin, que había nacido minutos antes que Yasu. Tal vez, pensó, no por primera vez, todo había sido un error cósmico. No importaba. Sosin lo había interpretado como un acto del destino la noche en que estuvo en la biblioteca espiritual. Aunque las arenas sepultaran aquel lugar antes de su regreso, ya había adquirido suficientes conocimientos para obtener el tipo de poder que necesitaba para ayudar a su padre a asegurar el futuro de la Nación del Fuego durante generaciones. Tal vez incluso el tipo de poder que podía rivalizar con el de el Avatar. Cuanto más bajaba, Sosin más se daba cuenta de que todo había quedado en silencio. Ya no se oían explosiones apagadas en la distancia, ya no había temblores que sacudieran el suelo, ya no había destellos que iluminaran la oscuridad. Incluso el sonido del agua corriente se había calmado. ¿Llegó tarde?
¿Perdió la pelea? ¿Había acabado ya el jefe del clan con Roku? Sosin apagó la luz y aceleró. Vio un débil resplandor a lo lejos y sintió que el aire cambiaba a medida que el corredor se ensanchaba. Cuanto más corría, más brillaba el túnel y se ensanchaba hasta que finalmente se abrió en una vasta caverna tan grande como el palacio real. La cueva sagrada. Sosin se detuvo a la entrada del túnel para evaluar la situación. Roku estaba sentado bajo un rayo de sol en una pequeña colina rodeada de aguas poco profundas en el centro de la cámara. Tenía los puños apretados y los ojos cerrados, erguido como una estatua. Parecía como si estuviera en profunda meditación, y por lo que Sosin podía ver, estaba solo. El combate había terminado. ¿De verdad había ganado Roku? Sosin se llevó las manos a la boca y gritó: ¡Roku! Pero Roku no se movió ni un milímetro. Sosin salió del túnel para despertar a su amigo y tropezó al verse sobrecogido al instante por la sensación más eufórica que había experimentado en su vida. Poder en bruto. Se enderezó y flexionó los dedos. La energía recorrió sus vías chi como las llamas de un horno. Solo necesitaba abrir la puerta del horno para canalizar la energía en cualquiera de los legendarios poderes de fuego control que había anhelado toda su vida, sin necesidad de malgastar años en arduos entrenamientos, sin necesidad de priorizar. Protegido por una fuerza tan indomable, la Nación del Fuego podría ser verdaderamente segura, verdaderamente libre. Si tan solo pudiera durar. Un sonido en la distancia le devolvió al presente. Alguien avanzaba por el otro extremo de la cueva. Iba a través del agua hacia Roku, así que la lucha no había terminado. ¡Roku!, gritó Sosin mientras comenzaba a acercarse. ¡Alguien viene! Los ojos de Roku permanecieron cerrados, a kilómetros de distancia. Antes de que Sosin pudiera volver a gritar, un anciano vestido con un taparrabo anticuado salió de entre las sombras al otro lado de la colina. Su largo pelo y barba blancos contrastaban con su piel morena, y sus ojos llenos de ira parecían brillar en azul en la tenue luz mientras avanzaba. Rodeado de un anillo de agua, en el instante siguiente, el anillo se fragmentó en varios segmentos que se solidificaron en hielo y salieron disparados hacia el avatar desatento. Sosin deslizó el pie delantero hacia adelante y cambió de forma para crear una barrera de llamas que derritiera las lanzas del hielo que habían camino de empalar a su amigo. Pero en el momento en que Sosin liberó la energía, supo que algo había ido terriblemente mal. Capítulo 45. Desvanecimiento por calor. Una sonora explosión interrumpió la concentración de Roku, que regresó al mundo humano justo a tiempo para ver cómo un cegador chorro de llamas azules se extinguía cerca de la entrada de la cueva. La onda expansiva de la explosión llegó un instante después, y Roku agachó la cabeza y guió el aire abrasador a su alrededor para que lo peor pasara inofensivamente. En cuanto hubo pasado, volvió a levantar la vista. A lo lejos había un enorme cráter calcinado con alguien inconsciente en el centro. ¿Yatso? Roku volvió hacia adelante en un chorro de fuego, controlando el aire para no perder el control. Cruzó la distancia en segundos, aterrizó torpemente cerca y corrió hacia el cuerpo. «Sosin», dijo sorprendido. Sosin tenía los ojos cerrados y el cuerpo inmóvil. El miedo heló a Roku al sentir que el calor de su amigo se desvanecía rápidamente. Sosin debió de haber entrado a la cueva y utilizado fuego sin darse cuenta de que no podía controlar el flujo de energía. Pero, ¿por qué estaba ahí? ¿Y por qué usaría fuego control cuando vio a Roku? A menos que... Roku se volvió rápidamente, y el jefe de barba blanca había regresado a la colina, balanceándose mientras estiraba los brazos, tiraba de ellos y volvía a empujarlos. Una inmensa ola surgió de las sombras, elevándose hasta la mitad de la altura de un templo de fuego, mientras se precipitaba a través de la cueva. Roku protegió a Sosin con su cuerpo y utilizó aire control para envolverlos en una esfera giratoria de viento mientras la ola se estrellaba contra ellos. Él sostuvo a Sosin y mantuvo la barrera. Cuando el mundo se calmó, se levantó y se volvió hacia Ulo con los puños y las mandíbulas apretados y el espíritu ardiente de ira. Olvidó la promesa a Yatso. Roku no perdería a ambos hermanos. Roku se posicionó ofensivamente, extendió la palma de su mano hacia adelante, pero contuvo la liberación del fuego. En su lugar, dejó que su energía de fuego control se acumulara sin tratar de contenerse.
Un chorro de fuego azul brotó de la base de su palma y permaneció en su lugar, expandiéndose a medida que lo cargaba con su ira. El aire a su alrededor brilló y tembló a medida que lo vaciaba, lentamente, haciendo que creciera la llama. Luego, la soltó. Una corriente en espiral de llamas iridiscentes brotó de la palma abierta de Roku, incineró la colina y llenó toda la cámara. El mundo tembló con el calor y el fuego, saturaron el espacio y se expandieron. La creciente presión fue demasiado para contenerla. La cueva sagrada tembló y luego cedió. El techo se hizo añicos y se derrumbó. Capítulo 46. Dos llamas. Roku abrió los ojos y se encontró en medio de una espesa niebla blanca. No podía ver nada, pero sentía sus pies sobre piedra sólida y plana. El aire que circulaba a su alrededor sabía fresco y frío. Su cuerpo se sentía tan ligero como el viento. Poco a poco la niebla se disolvió y la puerta del santuario del Templo Aire del Sur tomó forma ante él. La enorme puerta arqueada de madera estaba herméticamente cerrada con una tubería en espiral incrustada en el centro que la mantenía bloqueada para que cualquiera que no pudiera controlar el aire no pudiese entrar. Excepto que ahora, Roku era maestro aire. Respiró hondo, concentró su energía y dio un largo paso hacia adelante con el pie derecho, al tiempo que empujaba las manos hacia adelante con los puños. Corrientes de aire salieron disparadas, entrando por las aberturas a cada lado del mecanismo de cierre de la puerta. El viento silbaba al pasar por los tubos tallados. Las tres estructuras en forma de concha, dispuestas en triángulo, giraban al paso del aire, emitiendo cada una un tono grave y reverberante. Cuando las tres empezaron a armonizar, una pieza situada en el centro giró, y las pesadas puertas se abrieron hacia el interior. Roku entró. Las estatuas de sus vidas pasadas aguardaban en el interior. Sus imágenes de piedra llenaban el espacio sombreado, rodeando en espiral, el nivel principal y bordeado en el interior de la torre hasta donde Roku podía ver. Se acercó al lugar donde algún día se erigiría su propia estatua y descubrió que ese espacio ya no estaba vacío. La estatua de Roku estaba ahora junto al avatar Kyoshi. Tenía las manos cruzadas a la espalda. Su rostro ovalado mostraba una expresión severa y su sombría mirada estaba clavada directamente al frente, a la altura de los ojos del Roku vivo, y sobre ambas cabezas descansaba el adorno de doble llama del príncipe heredero de la Nación del Fuego. Hasta ese momento, Roku había recorrido el santuario con la lógica incuestionable de un sueño, pero al encontrarse cara a cara con su estatua, la lógica empezó a romperse y el pánico se apoderó de él cuando todo volvió a la realidad. La última vez que había estado ahí, había discutido con la hermana Disha antes de huir con Yatsu aquella noche con Lola. Luego estaba la isla, los maestros tierra, Ulo, la cueva sagrada, Yungib, Sosin. El techo se derrumbaba. ¿Qué había pasado? ¿Fue un sueño, una visión o la muerte, o algo intermedio? Roku cayó de rodillas. No importaba. Pensó que estaba progresando. Empezó a aceptar que la hermana Disha tenía razón en que no estaría preparado hasta que abandonara su identidad como ciudadano del fuego. Empezaba a entender lo que Tamin había querido decir cuando le animó a abrazar cada nación, cada parte de sí mismo. Incluso había empezado a estar de acuerdo con Yatsu en que acabar con Ulo no era el camino por seguir. Pero en un momento de rabia, impulsado por el ciego deseo de salvar a la persona que tantas veces le había salvado, olvidó todo lo que había aprendido. Actuó sin pensar e intentó confiar en la fuerza bruta de su condición de avatar para resolver sus problemas. Sin duda, había matado a Ulo con aquel abrumador flujo de llamas iridiscentes. Sosin probablemente estaba aplastado bajo los escombros, y su propia vida probablemente se desvanecía mientras permanecía en ese no espacio. Su espíritu dando su último aliento antes de renacer entre los nómadas aire. Cuando Roku estuvo a punto de morir aquel día en el sendero de la montaña, caminó con Tamin. Fue porque aquel maestro tierra le había enterrado. Esta vez se había enterrado a sí mismo. En el mejor de los casos, si la creencia de que Yatsu, de que el avatar es siempre exactamente lo que el mundo necesita en cada momento y era cierta, entonces Roku supuso que el mundo solo necesitaba un avatar de fuego por un momento antes de pasar al del aire. Tal vez hubiera algo de sabiduría en ello. Aunque Yatsu seguía luchando por superar su propio dolor,
Roku sabía que el joven nómada aire se convertiría exactamente en el tipo de persona que ese mundo realmente necesitaba. Si él era un testimonio de cómo los nómadas aire moldeaban las almas, seguramente el futuro estaría mejor en manos de alguien tan compasivo. En el peor de los casos, Roku fue un error que se corrigió rápidamente antes de que se produjera demasiado daño. Los humanos distan mucho de ser perfectos. ¿Por qué iba a ser diferente la fuerza que guiaba al espíritu del avatar? Roku estaba tan ensimismado en sus pensamientos, en su desesperanza, que no se dio cuenta de que la estatua que tenía al lado empezaba a brillar con una suave luz al dar paso hacia adelante. Solo cuando sintió el calor, levantó la vista. Contempló las largas túnicas de capas del reino tierra, los guanteletes marciales, los abanicos de guerra alrededor de la cintura, los labios rojos como la sangre y la cara pintada de blanco como la tiza, la mirada acerada y pétrea bajo las franjas de maquillaje rojo y negro y el adorno dorado en forma de abanico. Era Kiyoshi. «Levántate», dijo con una palabra profunda, solemne y resonante que llenó el santuario sagrado, todo lo que debería ser la voz de un avatar. Roku hizo lo que ella le ordenó. Aunque él era alto, ella lo era más, y tuvo que levantar la cabeza para encontrarse con sus ojos. Había realizado innumerables intentos infructuosos de comunicarse con su anterior encarnación desde que los sabios del fuego lo identificaron como el avatar. Ahora que por fin estaba frente a ella, no tenía ni idea de qué decir. «¿Dónde estoy?», preguntó finalmente Roku. «Temes haber fracasado», dijo ella ignorando su pregunta y yendo directamente al meollo de la cuestión. «Temes no haber estado destinado a ser el avatar». Roku no dijo nada, porque ¿qué puedes decir cuando tus miedos más profundos han quedado al descubierto? «Pero no has fracasado, avatar Roku», dijo Kiyoshi. Roku inclinó la cabeza. «Creo que he matado a alguien. Hiciste lo que tenías que hacer para salvar a otros. No será la última vez que tengas que masacrar a los perdidos por un bien mayor». Aunque Roku había estado alguna vez de acuerdo con tal apreciación, no podía deshacerse del arrepentimiento que afloraba en su interior. Había entrado en aquella cueva con la intención de detener a Ulo, pero no de matarlo. Pero cuando llegó el momento crucial, volvió a su antigua forma de pensar. Hizo el cálculo moral y llegó a la conclusión de que la vida de Susin era más importante que la de Ulo. No tenía selección. Lo tranquilizó Kiyoshi como si estuviera en su cabeza. En cierto modo, pensaban lo mismo. El viejo no habría dejado de atacar. Roku negó con la cabeza. No tenía que morir. ¿Cuál sería la alternativa? No lo sé. Prisión, supongo. Hubiera sido más humano que se le mantuviera en una jaula mientras se gastan incontables recursos en asegurarse de que nunca escape para causar más daños. No lo sé, repitió. Pero tiene que haber una forma mejor. El avatar Kiyoshi no dijo nada. No podemos solo matar para alcanzar la paz. Kiyoshi guardó silencio. Roku bajó la cabeza. Quería seguir discutiendo con su predecesora, afirmar que toda vida era intrínsecamente valiosa. Quería argumentar que nadie estaba realmente perdido o más allá de la ayuda, que tal vez eran solo tales condenas las que condenaban a alguien más allá del alcance de la empatía. Pero ¿cómo iba a hacerlo? Al fin y al cabo, su tiempo como avatar solo había durado unos pocos meses, mientras que el de ella se prolongó durante más de 2 siglos. Él solo dominó un elemento nativo, mientras que ella se convirtió en un avatar completo. Él fracasó en su primera prueba real, mientras que ella luchó en innumerables batallas en nombre de los más oprimidos para forjar una paz duradera. Su vida fue una sola ola, que rompió pronto y empujó suavemente hacia la orilla. La de ella fue una temporada de tsunamis que remodelaron continentes. Ella era un avatar. Él solo un sustituto. Una débil llama que parpadeó antes de apagarse en la noche. «El único error real que cometemos», dijo finalmente Kiyoshi, «es no mirar hacia adentro». Roku levantó la vista para preguntar al avatar qué quería decir, pero su espíritu se había desvanecido, volviendo a la piedra tallada. Pero a su lado había un espacio vacío. Su propia estatua había desaparecido.
Quizás su llama aún no se había apagado. No sabía cómo se sentía la muerte, pero tal vez no era eso. A menos que lo permitiera, a menos que se rindiera. Tal vez todavía había una oportunidad si decidía agarrarla. Roku parpadeó y abrió los ojos en la oscuridad. Ya no estaba de pie, sino estirado, atrapado entre piedras increíblemente pesadas y terrones de tierra compactada. Tenía todo el cuerpo entumecido y el costado de la cara cubierto de sangre. Intentó moverse, pero no pudo zafarse de las pinzas que lo sujetaban. Intentó llamar a Sosin y Ulo, pero tenía la garganta y la boca tan secos que se le atascaban. Intentó alcanzar la energía de Jungiv, pero se encontró tan vacío como un cubo sacado de un pozo seco. En su lugar, Roku pensó en Kiyoshi. Recordó que, aunque ella se le había aparecido como una entidad separada, se trataba de una ilusión. Eran uno, dos llamas que ardían en la misma flama. Miró en su interior, y luego movió la tierra. Capítulo 47. Regresar por el cuerpo. Gyatso se sentó en una roca y miró fijamente los fragmentos del cielo visibles a través de las hojas, intentando concentrarse. Cada fibra de su ser seguía queriendo correr hacia el túnel para ayudar a Malaya y a Roku, pero Kosaru y Dalisai no estarían lejos y no podía enfrentarse a ella solo. No le quedaba más remedio que confiar en que sus amigos podrían cuidar de sí mismos mientras él esperaba el momento oportuno. Las dos compañeras de Sosin estaban de pie frente a la entrada del túnel, discutiendo qué debían hacer, sin prestarle atención. Kosaru estaba de pie con los brazos cruzados, pero Dalisai se paseaba frenéticamente de un lado a otro. Después de que el suelo temblara un número alarmante de veces, todo quedó en completo silencio. Al principio pensaron que era una buena señal, pero Sosin aún no había regresado. Cuanto más duraba la quietud, más ansiosos se ponían. «Deberíamos ir a ayudar», volvió a sugerir Kosaru. «Los temblores han cesado, así que el combate debe de haber terminado», dijo Dalisai. «Estoy segura de que están bien». «¿Y si no es así?» «Pues lo sabremos. Entonces, ¿quién nos va a pagar por el tiempo que hemos dedicado a cuidarlo en los últimos meses?», preguntó Kosaru. «No puedes cobrar si entras y nunca sales». «Sosin dijo que si me pasaba algo, mi pago se lo enviaría a mi familia», se burló Dalisai. «¿Y tú le creíste?». Kosaru descruzó los brazos y empezó a alisarse una de las cicatrices de sus quemaduras, pero no dijo nada. «Esperemos unas horas más. Si no hay rastro de él, volveremos a la cala, embarcaremos y navegaremos de vuelta a casa». «¿Y lo dejamos aquí?». «Él haría lo mismo con nosotras». Kosaru no se molestó en discutir el punto. «Pero, ¿y si está bien y se da cuenta de que nos hemos ido y vuelve a la Nación del Fuego? El Señor del Fuego nos condenaría el resto de nuestras vidas por abandonar al príncipe heredero». Sosin no le dijo a nadie lo que pasó. Recuerda que él quiere mantener todo en secreto, especialmente al Señor del Fuego. ¿Se enfadaría? Por supuesto. Pero es más probable que compre nuestro silencio que confesar a su padre lo que sea que estuvo haciendo en la biblioteca espiritual y en esta extraña isla, sin mencionar involucrar al Avatar en todo esto. Kosaru permaneció en silencio durante largo rato, como si estuviera considerando esa posibilidad. «Si realmente quisiera nuestro silencio, no creo que nos recompensará con dinero», dijo finalmente. «Creo que podría degollarnos». «¿De verdad crees que haría algo así?». «Me crié entre ladrones, bandidos y mercenarios», contestó Kosaru. «A la hora de la verdad, hay gente dispuesta a hacer absolutamente cualquier cosa para conseguir lo que quiere». Hizo una pausa y volvió a cruzarse de brazos. «Sosin es una de esas personas. Tal vez eso lo convierta en un gran señor del fuego algún día. O en el peor. Pues ya veremos. Suponiendo que siga vivo». La conversación se ralentizó, Kosaru bostezó y Dalisai siguió pensando de un lugar a otro. Gyatso volvió a centrar su atención en el cielo. Al cabo de unos instantes, se fijó en una nube baja y veloz con forma de bisonte volador que cruzaba el azul. De repente,
Cambió de dirección y se perdió de vista. Unos instantes después, reapareció, pasando directamente por encima de él. Yatso esbozó una amplia sonrisa. Era un bisonte volador. Y no un bisonte volador cualquiera. Era Lola. Si había estado esperando el momento adecuado, era este. Yatso saltó de la roca y echó a correr. «Ha sido un placer conocerlas», dijo por encima del hombro. ¿A dónde vas?», gritó Kosaru. Y luego Dalisai. «¿Vamos tras él?». Yatso no aminoró la marcha para averiguarlo. Abrió su planeador mientras seguía corriendo, lo elevó por encima de su cabeza y atrajo una ráfaga de aire bajo sus alas que lo elevó hacia el cielo, atravesó los árboles y explotó a través de las copas al aire libre, ya sin niebla. El valle y las montañas se extendían a sus pies. Buscó a Lola en el cielo. En su lugar, sus ojos se posaron en la hermana Disha, que volaba hacia él en Amra. «¡Yatso!», gritó y su rostro se iluminó de alivio al ver al joven nómada del aire. Saludó con la mano y volvió a su encuentro. Al pasar por encima del bisonte volador, se dejó caer en la silla y cerró su planeador. «¿Lola?», preguntó. La hermana del aire asintió. «Cuando apareció en el templo sin ninguno de ustedes, supimos que algo iba mal. Así que la seguimos hasta aquí tan rápido como pudimos». «Me encantan los bisontes voladores», dijo acariciando la espalda de Amra. «¿Y quién no?», preguntó la hermana Disha. «Y parece que tu aire control ha vuelto a funcionar. Es una larga historia. ¿Dónde está Roku?». «En algún lugar ahí abajo», dijo Yatso. La hermana del aire miró al lado de Amra como si esperara ver al avatar. «En las ruinas», aclaró. «¿Necesita nuestra ayuda?», preguntó. Antes de que Yatso pudiera responder, un sordo estruendo retumbó bajo tierra, sacudiendo el suelo y haciendo volar bandadas de pájaros hacia el cielo. «Tal vez», dijo Yatso con los ojos fijos en la larga ladera cubierta de árboles y vegetación muertos. Era como si les hubieran succionado toda la vida. Amra se dio la vuelta y empezó a descender, pero no había llegado muy lejos cuando una segunda explosión estalló en la ladera bajo tierra y la zona que miraba Yatso explotó, estallando con una ola de fuego iridiscente. El viento de la explosión pasó junto a Yatso y la hermana Disha, agitando sus túnicas y el pelaje de Amra mientras se sujetaban con fuerza a la silla de montar. Amra se estabilizó al pasar y los nómadas aire miraron hacia abajo para encontrar una enorme nube de polvo bajo ellos. Amra los acercó lo suficiente para que la hermana Disha y Yatso barrieran una capa de polvo y revelaran un enorme pozo de escombros derrumbados. «¿Estaba Roku ahí abajo?», preguntó horrorizada la hermana Disha. A Yatso se le encogió el corazón. «Himalaya», dijo, aunque la hermana del aire aún no sabía quién era. Antes de que ella pudiera preguntar, Yatso se lanzó por la ladera de Amra, descendió rápidamente con su planeador y aterrizó en el centro de la estructuración. Utilizando la misma técnica que había empleado para salvar a Roku y a Tamina al descender de la montaña, empezó a balancear su bastón de un lado a otro, generando arcos de viento que barrían capa a capa los trozos de tierra. Siguió trabajando así, sabiendo que no sería suficiente, incluso cuando sintió que la hermana Disha aterrizaba cerca y se unía a sus esfuerzos. Pero también sabía que no podía renunciar a sus amigos. No llevaban mucho tiempo en ello cuando la tierra empezó a temblar. No fue una explosión repentina, sino un aumento lento y constante. El temblor se hizo más violento y los maestros aire intercambiaron una mirada temerosa. Anticipando un colapso secundario, saltaron al borde de la fosa justo cuando los escombros se elevaban y luego se congelaban en el aire, dejando al descubierto el suelo de la fosa, 200 o 300 metros más abajo. Era la cueva sagrada, o más bien, lo que había sido. Y entonces, al otro lado del campo de tierra rota, Yatso vio a Roku. El avatar estaba de pie con los pies plantados y los brazos estirados sobre la cabeza. Tenía los ojos cerrados y la mandíbula apretada mientras luchaba por sostener el peso de todo lo que, de algún modo, estaba controlando. Alguien estaba inconsciente a los pies de Roku y otra forma yacía en el fondo del pozo. Con un último esfuerzo, Roku levantó la tierra para despejar la fosa y ésta se derrumbó. La hermana Disha y Yatso y Amra no tardaron en volar hacia él. Roku había perdido el conocimiento, pero aún respiraba. Cerca de él, Sosin se agitaba y gemía, con el cuerpo muy quemado y magullado. «¿Qué hace aquí el príncipe Sosin?», preguntó sorprendida la hermana Disha. «¿Dónde está Malaya?», preguntó Yatso. Pero Sosin estaba demasiado fuera de sí para responder. Yatso se dio la vuelta y corrió hacia la otra persona, pero cuando se acercó se dio cuenta de que no era Malaya.
Era un anciano de barba blanca que debía de ser Ulo. Sus gélidos ojos azules miraban fijamente hacia arriba y el centro de su torso era un agujero quemado. Yatso miró a su alrededor, pero no vio ningún otro cuerpo. Si Zosin había llegado a la cueva sagrada, ¿dónde estaba Malaya? Si no estaba allí, ¿significaba que había escapado de Zosin y había sobrevivido? ¿O estaba enterrada en algún lugar cercano? ¿Quién es?, preguntó la hermana Disha. El jefe del clan, dijo Yatso, todavía buscando frenéticamente alguna señal de Malaya con el corazón en la garganta. Está muerto. La hermana Disha suspiró. Volveremos por el cuerpo. Ayúdame a llevar al avatar Roku y al príncipe Zosin a Amra para que podamos llevarlos de vuelta a la aldea lo más rápido posible. Espero que tengan un buen sanador. Tengo que encontrar a mi amiga, dijo Yatso mientras una familiar sensación de vacío se instalaba en la boca de su estómago. Nunca debió dejarla irla sola con Zosin. Yatso, dijo con firmeza la hermana Disha, pero al mismo tiempo con suavidad. No hay nadie más aquí. Ellos dos nos necesitan, y necesitan a un sanador si quieren sobrevivir. Ayúdame. Yatso echó un último vistazo a la zona. La hermana Disha tenía razón. No había nadie más. Desanimado, se volvió hacia la hermana del aire. Subieron al avatar y al príncipe a la silla de montar del bisonte volador, y luego sacaron a Amra del pozo en dirección a la aldea. Tú y Roku tienen mucho que explicar, dijo la hermana Disha, cambiando su tono de preocupación a reproche, ahora que había encontrado vivos a sus dos protegidos. Pero Yatso apenas la oía. Su respiración se había vuelto superficial e irregular, y sus ojos se llenaron de lágrimas, mientras su atención permanecía fija en el pozo bañado por el sol, que se alejaba en la distancia, buscando todavía a la chica con el cuchillo en la mano, diciéndose a sí mismo que, por encima de todo, era una superviviente. Así que bueno, banda, es muy probable que con la cerrada de estos episodios, de estos capítulos, como la historia de Roku ya está llegando casi a su final, me entre la loquera y simplemente me espere un domingo más, es decir, un episodio más, además de este, para ya terminar con el libro. Falten los capítulos que falten. Así que les recomiendo que activen la campanita de las notificaciones, se suscriban a este canal y no se pierdan de ninguna noticia. Por eso me tienen que seguir en todas mis redes sociales para saber cuándo subo video, cuándo hago actualizaciones, cuándo hago lo que sea que yo haga. Me pueden seguir en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que ahorita estoy queriendo crecer el Instagram porque lo tenía muy abandonado. Así que síganme en Instagram y todas esas cosas. Pero más que nada en este canal activen la campanita de las notificaciones para cuando se suba video, porque me sorprende que todavía hay muchas personas suscriptores de este canal que me preguntan qué onda con las novelas, qué pedo con las novelas, que si están en español. Y vato, literalmente de las 5 novelas de Avatar, ya leí las 5, porque estamos por terminar la de Roku en español y las puedes conseguir. No de manera legal, salvo 2, que son las de Kyoshi, y próximamente el siguiente año la de Yang Chen. Pero, o sea, entonces activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de nada. Por lo demás, pues eso sería todo en el video del día de hoy. Así que yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.